Hola con todos, en este video vamos a mostrar cómo trabajar con la IMU 6050 desde la Raspberry Pi Pico. Ok, entonces vamos a tratar de hacer lo más simplificado posible y a su vez lo más sencillo. Para trabajar con el IMU, con el MPU 6050 desde la Pico, necesitamos una librería. Podemos encontrar diversas en internet, en este caso yo he trabajado con esta, que es muy buena, que se las recomiendo y voy a ponerlo para descargar. Ok, de esta IMU del autor, ¿no? Peter Hinch, ese es el autor que lo comparte. Entonces necesitamos dos archivos, el IMU.py y el vector3d.py. Son los dos archivos que necesitamos grabar en la Pico para poderlo trabajar. Entonces vamos a descargarlo acá en formato zip. Descargamos todo, ok, en formato zip. Nos vamos a la carpeta de descargas. Tenemos acá lo que hemos descargado. Clic derecho, ¿no? Lo extraemos. Y acá tenemos la carpeta. Y acá tenemos los dos archivos, el imu.py y el vector3d.py. Entonces, desde el Tony vamos a abrir ambos archivos y lo vamos a guardar en la misma Pico. Yo ya tengo la Pico conectada, entonces la vamos a guardar ahí. Simplemente File Open en esta computadora, abrimos los archivos, ahí está la carpeta, y el imu.py es lo primero. Entonces abrimos el imu.py y este es lo que vamos a guardar en la Raspberry Pi Pico. Entonces ponemos File, Save Copy, guardar una copia, le ponemos Raspberry Pi Pico, ok, y acá le ponemos imu.py con el mismo nombre, imu.py, y le damos en OK. Ya lo hemos guardado. Ahora vamos a abrir el otro archivo, File Open, en esta computadora, en descargas. Bueno, aquí ya estaba abierto, ¿no? Pero igual. Y vector3d.py es lo que vamos a descargar. Voy a copiarme el nombre, lo voy a abrir. Ahí está el vector3d.py y esto lo voy a guardar dentro de la Raspberry Pi Pico. Entonces nuevamente File, Save Copy, guardar una copia, Raspberry Pi Pico y le ponemos el nombre .py. Le ponemos el nombre .py. Listo, le damos en OK y ya está. Ya tenemos los dos archivos. Lo voy a cerrar y acá voy a ponerle File Open, Raspberry Pi Pico y ahí están los dos archivos dentro de la Pico. Y con esto ya podemos trabajar. Listo, entonces ya estamos listos para trabajar. La librería con la que que la hemos descargado, en realidad esa librería es válido para diversos IMUs, pero en este caso nos va a interesar el MPU 6050. Entonces ponemos from IMU, import el MPU 6050. Esta es la que vamos a trabajar con esa librería. Luego necesitamos crear los objetos. En este caso, el MPU lo vamos a conectar por su puerto el I2C, el SSL y el SDA. Por este puerto I2C lo vamos a comunicar la Raspberry con el MPU 6050. Por lo tanto, necesitamos crear primero un objeto I2C, ¿okay?, en la Raspberry Pi Pico, ¿no?, el objeto de conexión, ¿no? Y luego, ya propio de la librería, ¿okay?, ya lo propio de la librería, necesitamos crear el objeto del MPU 6050 que utiliza este objeto. ¿Okay? Que utiliza este objeto. Como saben, la Raspberry Pi Pico tiene dos puertos I2C, el I2C 0 y el I2C 1. Ustedes decidan cuál van a utilizar. ¿Okay? Acá lo definen y luego eso lo utilizan para definir el objeto. Una vez que está definido el objeto, ya podemos tener los valores. ¿Okay? Una vez que ya está definido el objeto, los valores los podemos obtener. Los 3 de aceleración y los 3 de velocidad angular. Los 3 del acelerómetro y los 3 del giroscopio. ¿Cómo accedemos a esos valores? Simplemente ponemos IMU para los del acelerómetro, acel.x, la aceleración en el eje X, IMU.acel.y, IMU.acel.z. Estos son los 3 valores de aceleración en los 3 ejes. Y luego para el giroscopio, igual IMU.giro en el eje X, IMU.giro en el eje Y y IMU.giro en el eje Z. Los 3 valores de velocidad angular en los 3 ejes. Ya ustedes pueden decidir cuál de estos quieren trabajar. Quieren trabajar con los 3 de aceleración, con los 3 de velocidad angular o con los 6, ya dependiendo de la aplicación. Pero con esto ya acceden al valor, ¿no? Acceden al valor. En este ejemplo vamos a solamente utilizar la aceleración en el eje Y. ¿Ok? Entonces
vamos acá a empezar a programarlo. Ok, vamos a empezar a programarlo. Lo primero es importar la librería from imu import el MPU 6050. Como vamos a crear el objeto I2C, este objeto hay que definir qué I2C vamos a usar y hay que indicarle qué pines, ¿no? Cuáles son los pines de trabajo. Entonces, from machine vamos a importar el pin y vamos a importar el I2C. Vamos a importar esas dos librerías de machine, el pin y el I2C. Luego vamos a ya definir el objeto I2C, que sería I2C. En este caso vamos a utilizar el I2C 0, ¿ok? El I2C 0. Entonces acá le vamos a definir 0. Hay que indicarle qué pin va a ser el SDA, que en este caso el SDA es el pin 0 y el SSL el pin 1. No, el GP0 y el GP1. Entonces el SDA en este caso es el pin 0, el SSL en este caso es el pin 1. Ya hemos definido ambos, ¿no? El SDA y el SSL. Y por último vamos a definir la frecuencia, que es 400.000, ¿no? La frecuencia que es 400.000. Una vez que definimos el objeto I2C, ya vamos a definir el objeto IMU, que simplemente es el MPU 6050 que utiliza este I2C. ¿Ok? El objeto MPU 6050 que utiliza el I2C que hemos definido. Y listo, vamos a ponernos a leer los valores. Vamos a poner un while true. Vamos a ponerlo la aceleración en el eje Y, que en este caso será imu.acel.y. Con esto obtenemos el valor. Pero este valor nos va a salir en varios decimales, ¿no? Lo vamos a redondear solamente a 2 decimales. Lo vamos a redondear a 2 decimales. Luego imprimimos el valor de esta aceleración. Y por último, vamos a hacer un retardo. Para esto necesitamos la librería utime, ¿no? Vamos a importar utime y vamos a hacer un retardo de 200 milisegundos. Sleep en milisegundos, 200 milisegundos de retardo. Suficiente. Con esto ya tenemos listo para trabajar. Algo importante a mencionar. Okay, la aceleración en el eje Y, así suponiendo que está en reposo, si está en reposo va a variar entre menos G a G, o que es lo mismo menos 1 a 1. La aceleración que nos muestra, sus unidades están en base a G. Por lo tanto, va a variar por defecto. Si está en horizontal, en reposo va a ser 0. Pero si lo inclinamos, va a variar de menos G hasta G, siempre y cuando no actúe otra fuerza sobre él. Esto ya lo vamos ahorita a visualizar. ¿Okay? Por último, tenemos que ahora visualizarlo vamos a visualizar ahora, vamos a armar ahora el código. ¿Okay? El esquemático, perdón. ¿Okay? Tenemos acá, vamos a poner el IMU. ¿Okay? Vamos a poner el IMU. Ya está. Voy a conectar, este extremo es BCC. Como ven, solamente van a ser 4 conexiones: BCC, GND, SSL y SSA. Entonces vamos a conectar, en este caso el blanquito, hacia BCC. El cable negro lo vamos a conectar a GND. El lila lo vamos a conectar al SSL. Y el plomito a SDA. Ya tenemos ahí las 4 conexiones. Entonces el blanquito, que es BCC o 3.3, ¿no? Lo vamos a conectar acá a 3.3. El negrito, que es a GND. El lila, que es a SSL, que lo vamos a conectar a SSL. Y por último a SDA, perdón, este es SDA y el lila a SSL. Ya está, ya lo hemos conectado estos 4 de ahí. Luego, una vez que tenemos, este sería el eje Y. Vamos a probarlo, vamos a ponerle en play. Miren, prácticamente en reposo está un valor de 0, ¿no? Prácticamente 0, ¿no? Lo inclinamos hacia acá, va disminuyendo, ¿no? Y debe llegar hasta menos 1, ¿no? Hasta menos 1, ¿no? O sea, menos G. Y si lo movemos para el otro lado, lentamente, debe llegar hasta el valor de 1, ¿no? Debe llegar hasta el valor de 1 o lo que es lo mismo G, ¿no? 1 o el valor de G. ¿Ok? Entonces, entre ese estado varía, ¿no? Entre menos 1 y 1. ¿Ok? Le ponemos un stop. Para hacerlo un poco más interesante, vamos a añadir un LED.
que lo vamos a añadir a este pin de abajo, ¿no? Que es el GP16, ¿ok? Lo vamos a añadir al GP16, ¿no? Lo vamos a definir el pin como salida, ¿ok? Y vamos a hacer que si el valor de esta aceleración, a ver, vamos a ponerlo acá, no, acá vale 0, ¿ok? Acá vale 0. Entonces, como acá vale 0, si lo inclinamos será, digamos, -1, o acá será +1, +2, ¿no? Etcétera. Mientras más inclinado va a aumentar. Mientras más inclinado va a aumentar. Entonces, vamos a dejar que en esto de acá se quede quieto, o sea, LED apagado, y cuando se incline ya una cierta cantidad, por ejemplo, menor a -3 o mayor a 0.3, recién se prende el LED. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerlo acá. If si AY es mayor que 0.3 o AY menor que menos 0.3, ¿ok? En esto de acá, AY mayor a 0.3 o menor a menos 0.3, ¿no? Los extremos. Entonces, LED.value, encendemos el LED. Caso contrario, vamos a poner esto acá. Caso contrario, apagamos el LED, ¿no? LED.value 0, ¿ok? LED.value 0. Listo, ¿ok? Hacemos esa pequeña modificación, ¿no? Si es mayor a 0.3 o el ADI es menor a menos 0.3. Acá encendemos y acá apagamos. Ok, vamos a probar, le ponemos en play. Ah, perdón, pero acá necesitamos colocarle un ledcito, ¿no? Vamos a colocarle acá un pequeño LED. Ok, algo bien simple con una resistencia de 220. En este caso vamos a conectarle una resistencia de 220. Ok, lo conectamos acá. Este cablecito de la resistencia lo vamos a mandar a GND. Este cablecito lo vamos a mandar a GND. Y por último, este cablecito de acá, el LED, la parte positiva del LED, lo vamos a mandar al GP16. Okay, esto lo vamos a mandar a este extremo, que es el GP16. Y listo, ya lo tenemos ahí. Vamos a ponerle acá, ejecutar. Bueno, esto sale porque se ha desconectado el MPU, ¿no? Se ha desconectado el MPU. Ok, ya está. Lo he vuelto a conectar. Lo voy a poner nuevamente en play. Ahí está leyendo. Lo inclino. Si es mayor a 0.3 se prende el LED, ¿no? Y ahí sigue prendido. Llega acá, se apaga, ¿no? Cuando sea mayor a 0.3 se prende, ¿no? Sigue prendido y cuando está acá se apaga, ¿no? Ok, entonces una aplicación bastante sencilla. Ustedes pueden trabajar con los demás valores de la aceleración. Ok, listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.